Perdón, profesor, pensé que ya la había activado. Muy bien. Entonces, el tema de sociales de hoy es Ecuador pluricultural. Primero, les voy a mostrar a ustedes un video. Les voy a compartir un video. Profe, ahorita actualicé la clase, ahí sí ya me sale el nombre del tema. A mí también. Profe, yo no tengo mucho internet porque veo todo negro. Solo Ok, el Profesor, entonces ¿me puede repetir la consigna, por favor? comparto acá, por favor. Como sabemos, el Ecuador es considerado un país multiétnico y pluricultural. Esta gran diversidad hace que exista diferentes tipos de personas en nuestro país. Sin embargo, nosotros no conocemos realmente a todos los ecuatorianos y queremos saber cuántas personas vivimos en el Ecuador. Para eso tenemos al censo. En el censo se obtiene una serie de datos sobre quiénes y cuántos vivimos en el Ecuador. Datos numéricos sobre nacimientos, muertes, acceso a la salud, vivienda, educación y más. Es muy importante saber dónde hay mayor población para que los gobiernos puedan atender a estos sectores. En el Ecuador tenemos dos tipos de poblaciones. Comenzar con la población y más. Es muy importante saber dónde hay mayor población para que los gobiernos puedan atender a estos sectores. En el Ecuador tenemos dos tipos de poblaciones, la población urbana y la población rural. Vamos a comenzar con la población urbana. Estas se encuentran en el centro de las ciudades. Se dedican a una variedad de actividades profesionales, técnicas o artesanales. Por el contrario, tenemos a la población rural. Esta se ubica en las afueras de las ciudades. Se dedican sobre todo a la agricultura, a la ganadería y en menor medida a la pesca y otras actividades. Es muy importante saber que entre estos dos tipos de poblaciones existe una relación muy cercana, pues los habitantes de la ciudad necesitan que se trabaje el campo para tener alimentos agrícolas, productos de la ganadería y materia prima, la misma que se usa para la elaboración de muchos productos. Como podemos ver en el ejemplo, las fresas son cultivadas en la población rural y pasan a la población urbana para la fabricación y elaboración de mermeladas. Este es un dato muy curioso e interesante que debes saber. En las ciudades o comunidades urbanas existen más personas que en las zonas rurales. Es por eso que los campos se están quedando sin personas para trabajarlos, de tal forma que disminuye la producción agrícola y los productos que se siembran llegan a la ciudad a precios mucho más altos. En las comunidades urbanas vive tanta gente que los servicios básicos como vivienda, electricidad, agua potable, alcantarillado, transporte y otros no abastecen a sus habitantes. Esto genera muchos problemas. La Constitución del Ecuador permite la libre movilidad, es decir, cada persona o familia decide dónde vivir. Si bien este es un derecho, el gobierno nacional, con el apoyo de otras autoridades, debe buscar la manera de favorecer con obras a todos los habitantes, tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Las comunidades rurales tienen características diferentes a las de la ciudad. Existen menos personas, hay más tranquilidad, las distancias son más cortas, no hay contaminación, entre otras. Pero también tienen algunas dificultades como la falta de servicios, hospitales, escuelas, colegios y universidades.
En los últimos años esta situación está mejorando, por lo que se espera que con el pasar del tiempo las personas decidan quedarse en sus tierras y darles un buen uso. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de pluricultural, es que tiene diversas culturas. Su etnia. Conozcamos cada uno. Saludos cordiales. Bienvenidos. Les invito a que conozcamos un poco más acerca de la diversidad humana, cultural y étnica del Ecuador. Empecemos. La diversidad, pues la diversidad hace referencia a la variedad. Esto quiere decir la abundancia de cosas distintas. Pues en nuestro país, el Ecuador, existe una gran variedad en su cultura y en su etnia. Conozcamos cada una de ellas. La cultura hace referencia a sus costumbres, tradiciones, religiones, lenguas, que quiere decir el idioma, y modos de vida. Las etnias, pues como bien sabes, el Ecuador tiene 4 regiones naturales, que son costa, sierra, oriente y Galápagos. Y en cada región del Ecuador existen etnias diferentes. Entre las etnias tenemos a los mestizos, tenemos a los afroecuatorianos, tenemos a los sáchilas, a los saraguros, a los cañaris, salasaca, otavalo, shuar, achuar, entre otras. Pues cada etnia se diferencia de la otra gracias a su cultura, que lo representa en sus fiestas y tradiciones que lo celebran a lo largo del año. Pues como puedes ver en esta imagen, aquí tenemos el rodeo Montubio, tenemos la fiesta de la Mama Negra, tenemos también la fiesta del Inti Raymi o del Sol, entre otras. Veamos un poco más. La diversidad humana, cultural y étnica del Ecuador. Pues te comento que la mayor riqueza del Ecuador está en su gente y su cultura. Exacto, escuchaste bien. La mayor riqueza del Ecuador está en su gente y su cultura. Pues hablamos de sus etnias y su cultura. ¿Por qué el Ecuador tiene su mayor riqueza en su etnia y su cultura? Porque te comento que en el país habitan más de 20 grupos étnicos diferentes. Y gracias a esto, el Ecuador es uno de los países con mayor diversidad en varios aspectos. Aspectos de su etnia y su cultura. Etnia hace referencia a su gente. Su gente, su idioma, su comida, sus creencias, fiestas y vestimenta. Vamos a ver cada una de ellas. Pues su vestimenta, como bien sabes, no todas las personas vestimos de la misma manera. Por eso decimos que el Ecuador es un país diverso en el aspecto cultural. Sus fiestas, pues cada país tiene su propio, cada etnia tiene su propia fiesta. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la fiesta del Inti Raymi, el rodeo Montubio, la fiesta de la Mama Negra, el pase del niño. Creencias, pues cada etnia tiene su propia creencia religiosa que lo celebra
en sus fiestas y tradiciones. Las comidas, pues en cada región existen etnias diferentes y cada región tiene su propia comida. Por ejemplo, veamos, en la costa tenemos diferentes platos típicos dependiendo su etnia y entre ellas están, por ejemplo, El internet está súper pesado. Después le pongo el video, no importa. Ok. Hablamos entonces que Ecuador es un país pluricultural, es decir, tiene diversidad. ¿Verdad que sí? Es muy diverso. Es muy diverso en todos los aspectos, en cultura, en población, en tierras, en etnias. Por eso se le dice que es pluricultural, es decir, tiene muchas culturas. Pluri significa muchas, ¿verdad? Es uno de los países que tiene mucha diversidad. En Ecuador, ustedes saben que viven o conviven, viven y conviven diversos grupos étnicos. Y esos grupos étnicos son culturales, tienen su propia cultura. ¿En qué se basa la cultura de estos grupos étnicos? En todo. En su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comer. Es decir, cada grupo étnico tiene su cultura. Cada grupo étnico tiene su propia cultura. Y dime, Ariel. Profe, sí vamos a copiar en el cuaderno tema. Ariel, no te escucho. Sí vamos a copiar en el cuaderno tema sobre este tema. Ok, entonces. Cada grupo étnico tiene una cultura propia, pero hablar de esa cultura propia, de esos grupos étnicos, es sumamente difícil, ¿verdad? Es muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque cada quien absorbe o adopta una cultura propia que la refleja ¿en qué? En su forma de vivir, en su forma de comer, en su forma de vestirse, en su lenguaje, en su habla. Por eso entonces Ecuador pertenece a esa pluriculturalidad del mundo. ¿Por qué se reconocen sus grupos étnicos? Por sus rasgos fenotípicos, es decir, por su apariencia, ¿sí? Por sus rasgos físicos. Ustedes saben que los grupos étnicos son grupos indígenas, ¿verdad que sí? Grupos indígenas. Y aquí en Ecuador se le da muchísima, pero muchísima importancia a los grupos étnicos, es decir, a nuestros indígenas. ¿Verdad que sí? Sabemos el caso de que cada grupo étnico tiene su propia identidad. Su propia identidad. Por ejemplo, el quichua es una lengua, ¿verdad que sí? De la nacionalidad, ¿dónde? Quichua. Quiere decir que que el grupo étnico quichua maneja el idioma quichua, pero a diferencia de aquí, de Santo Domingo, que son los sáchilas, hablan el sáfiqui, ¿verdad que sí? Ese es el lenguaje, el sáfiqui. Si nosotros retomamos como grupo étnico a los sáchilas, ustedes ven ciertos rasgos y ciertas
características propias de ellos, ¿verdad que sí? Comen el maito. Su forma de hablar, su forma de La comer, su forma de vestimenta. vestir, Platos típicos. sus platos típicos. Entonces es muy interesante la diversidad cultural que tienen estos grupos étnicos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Le estoy dando este preámbulo porque quiero que hagamos algo diferente con estas clases. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es saber cuántos grupos étnicos existen en Ecuador. ¿Cuántos grupos étnicos? ¿Por qué? Porque en base a eso es el trabajo que vamos a realizar. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que cada quien... Dime, Damaris, antes de continuar. Profe, le cuento que una comida típica que a mí me gusta de los quichuas es el cuy asado. Ah, ok, perfecto. A mí no me gusta, ni siquiera verlo. Pero profe, a mí tampoco. esa es su cultura, esa es la cultura de ellos. Profe, en cambio a mi mamá como le ¡Es rica! ella no puede ver ni un cuy ni un Fíjense hámster, que nada. nosotros, Ecuador se divide. ¿Cómo se divide Ecuador? Vamos a ver si más o menos ustedes saben cómo. En 4 regiones. En 4 regiones, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la primera región, Damaris? Costa. Alguien que me diga cuál es una de esas regiones. Sierra. Profe, la costa. Oriente. Amazonía, Oriente. Galápagos. Y Galápagos. Galápagos. Amazonía. Primero tenemos la región costa. ¿Verdad que sí? Tenemos la región sierra. Tierra. Tenemos la región Amazónica. Amazonía, de la Amazónica. Amazonía. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos costa, Amazonía, sierra Y Oriente. y Galápagos. 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 Galápagos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué quiero que me hagan? Fíjense, yo quiero que por regiones me señalen cuáles son los grupos étnicos que existen. Entonces, fíjense cómo lo voy a dividir. Voy a dividir en 3 grupos, es decir, en 3 regiones. ¿Sí? Las personas que voy a nombrar en este momento: Almagro, Lindsay, Justin, Bustamante, Saúl, Samuel, Ariel, Chicaiza, Jeremy, Echeverría, Isabela, Pierre y Darwin, ¿verdad? Que son los primeros 14 niños de la lista. Me van a trabajar con la región costa. Con la región costa. Profesor, ¿Sí? ok, pero puede repetir. Escuchen, con la región costa. Esos primeros 14 estudiantes, desde Almagro hasta Darwin. Muy bien. Ahora, Profe, mejor pero vamos ¿qué a os- dejarlo hasta Echeverría. Mejor hasta Echeverría. Almagro, Lindsay, Justin, Bustamante, Saúl, Samuel, Ariel, Chicaiza, Jeremy y Echeverría. Hasta ahí
Van a trabajar con la parte de la región de la costa. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿qué Ahora, hay que hacer? Isabela, Pierre, Darwin, Amaya, Eliana, Dylan, Katherine, Sheila y Ana Paula me van a trabajar con la región Sierra. Con la región Sierra. Y los que quedan me van a trabajar con la región de Amazonía. ¿Sí? Entonces, de Almagro hasta Echeverría, la región Sierra. De Isabela hasta Ana Paula, la región. Profe, pero ¿Qué región les dije? la región Sierra. La Sierra. De Camila hasta Mateo No lo Echeverría escucho. está la costa y de Isabela hasta Ana Paula es la sierra. No es que no los escucho, no los escucho nada. Profe, desde Camila hasta Mateo es la región costa. Repito nuevamente, desde Almagro hasta Echeverría, la costa. De Isabela hasta Ana Paula, la sierra. Y desde Mejía hasta Julián, la Amazonía. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Presten atención, porque todo va a estar aquí en clase, no les voy a dejar nada por escrito. Ustedes me van a investigar cuáles son los grupos étnicos que hay en esa región. Cada quien lo hace por separado. Cada quien lo hace por separado. ¿Cuáles son los grupos étnicos? Profesor, ¿podemos enfocarnos en una parte específica de la costa, tal vez? Sí, no hay problema. Pero usted lo que tiene que decir, bueno, en la costa hay muchas provincias, ¿verdad? Puede ser que en alguna provincia no exista ningún grupo étnico, no hay problema, pero usted lo que tiene que hacer es, como general, ¿cuáles son los grupos étnicos que existen en la costa? No es que usted me va a decir, no es que, por ejemplo, no es que usted me va a decir, bueno, en Santo Domingo están los Sáchila, esto no. En la costa, ¿cuáles son todos los grupos étnicos que hay? En la sierra, Se puede hacer en grupo. Escuchen, no, yo no puedo explicar así, de verdad. Así yo no puedo explicar. Ariel, que yo estoy cansado de repetírtelo infinitas, pero infinitas veces. No es una exposición, no es una... No, usted solamente va a investigar. Escuchen. Ustedes tienen que aprender a escuchar. Aprendan a escuchar. Cuando ustedes aprendan a escuchar y a quedarse tranquilitos, a que uno termine la explicación, ustedes van a poder entender. Pero no he terminado de decir una palabra cuando ya me están preguntando otra. Lo primero que les dije, los dividí. Desde Almagro hasta Echeverría trabaja una región. Desde Isabela hasta Ana Paula trabaja otra región. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Les dije, van a investigar cuáles son todos los grupos étnicos que existen en esa región. A lo que le tocó la costa, solamente investiga los grupos étnicos de la costa. A lo que les tocó la sierra, todos los grupos étnicos de la sierra. Y a lo que les tocó Amazonía, todos los grupos étnicos de la Amazonía. Muy bien. Cuando hablen de esos grupos étnicos, me van a hablar de su cultura, de su comida, de su vestimenta, de su lenguaje. ¿De acuerdo? De eso me van a hablar. De eso me van a hablar. De toda la cultura, la pluriculturalidad que tienen estos grupos étnicos que están por regiones, Dígame, Damaris. Profe, cuando yo ponga el nombre de una etnia al lado, puedo poner la lengua que habla,
la comida típica y cómo se visten. Sí, eso es lo básico. Cómo hablan, la cultura, la comida típica, su vestimenta, si tienen Fiestas. si tienen algún ritual. Eso me lo dicen. Ah, ya. Ok, ¿qué vamos a hacer? Mire, primero usted lo investiga. Primero lo investigamos. Primero lo investigamos. Y después de investigado, yo ahí les digo qué vamos a hacer con esa investigación. Dime, Lindsay. Entonces nosotros tenemos que investigar sobre todo No lo te que nos escucho, tocó. hija. Profe, oye, No te escucho. profe, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Ya. Profe, entonces yo tengo que, por ejemplo, yo tengo que investigar sobre todo sobre la costa, entonces, todos los grupos técnicos. No, sobre los grupos étnicos de la costa. No es todo sobre la costa, grupos étnicos. Los grupos étnicos, es decir, los grupos indígenas que allí tengamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú me vas a investigar. Y cuando tú consigas, tú me vas a hablar a mí, ¿verdad? De cuál es su comida típica, su vestimenta, su cultura, su forma de vestir, todo lo que tenga que ver con esos grupos étnicos de la costa. A los que le tocó la sierra, lo hacen con la sierra. Y al que le tocó la Amazonía, lo hacen con la Amazonía. Dime, Ariel. O sea, profe, lo investigamos y lo tenemos en una hoja escrito y usted luego la siguiente semana nos dice qué hay que hacer con eso. Claro, obvio. Con esa Ya yo la investigación. próxima semana, cuando estemos Profe, en clase, yo les digo a ustedes, ok, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con esos grupos étnicos? ¿Cuántos grupos étnicos hay por cada región? ¿Verdad? Puede ser, profe, puede ser también en el cuaderno. En el cuaderno, claro, lo van a hacer en el profe, cuaderno. Listo. profe, como yo estoy en teléfono, puede que al investigar se me apague la cámara. Pero es que no tiene que investigar ahorita, hija. Ahorita estamos en clase. Yo solamente le estoy dando aquí, yo solamente le estoy dando los parámetros. ¿Cuáles videos voy a mandar, Dylan? ¿Cuáles videos? Los que nos mostró ahorita nomás. Yo creo que ustedes no me están entendiendo. Yo creo que, o no me estoy dando a entender correctamente. Primero, yo no me voy a dividir en grupos. Eso es individual. Lo subdividí en grupos, pero eso es una actividad individual. Es decir, Justin se encarga de buscar los grupos étnicos de la costa. Él no se tiene que reunir con ningún integrante de ese grupo. Lo que hice fue dividirlos para que no tengan tanto, porque si yo quiero, yo lo pongo, que los 32 me investiguen sobre los grupos étnicos de la costa, de la Sierra de la Amazonía, va a ser mucho trabajo. Entonces lo que hice fue subdividirlo en grupos. Pero yo no los quiero trabajando juntos, es individual, es individual. Es decir, Abby que está en la Amazonía, ella tiene que buscar los grupos étnicos de la Amazonía. Los grupos étnicos, solamente nombrarlos. Fulanito, 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 fulanito y fulanito. Ya, eso es todo. ¿Cuál es su vestimenta? Bueno, el grupo étnico de la vestimenta, esta es su comida, esta es su forma de hablar, estos son sus platos típicos. Sencillo, es algo global, es algo sencillo, es algo sencillo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que me hagan esa investigación. Dime, Justin. Profe, o sea que tenemos que investigar todas las etnias de la costa. Exactamente, Y de exactamente. ahí a poner, o sea, tenemos que poner las características de los que investigamos, ¿no? Exactamente, las características, perfecto, listo, así es más fácil, características de los grupos étnicos, eso es todo. Profe, Ok. o sea, solo queremos y ponemos, o sea, Eso es ponemos algo simple sobre. Usted levantó la mano, Ariel, usted levantó la mano. Hoy no te voy a dar más derecho de palabra, Ariel. Ya hoy no te voy a dar más derecho de palabra. Dime, Dylan. Lo mismo que Justin, o sea, por ejemplo, si a mí me tocó de la Amazonía, Sierra o Costa, investigo todas las señas de toda la región y describo cada una, su vestimenta, su característica,
Las características. Exactamente. Si usted la quiere describir haciendo dibujos, perfecto. Si usted lo quiere describir escribiendo, perfecto. Ya eso depende de ustedes en su cuaderno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Súper profe. sencillo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Hacemos un debate, una socialización de todos los grupos étnicos. Y vamos demostrando qué cultura tiene cada quien. Ah, bueno, mira, este grupo étnico con este grupo étnico se asemejan en qué? En su forma de vestir. Ah, no, se asemejan en su forma de hablar. Ah, no, mira, se asemejan en su comida. Se asemejan en su vestimenta. Ah, no, la característica diferencial es esta. Pero lo primero que tenemos que hacer es investigar. ¿De acuerdo? Sí, Solo profe, investigar. profe. Sí, chicos. Entendido, Sí, profe. profe. En antes estaba así como bola, así, no entendía nada, pero ya la entendí. Muy bien, Yusti. Dime, Samuel. Que si me podía repetir las cosas que teníamos que No te poner escucho. en la... Que si me podía repetir las cosas que teníamos que poner para poder anotar y así tener mejor, más claro. No te escucho, Samuel, nada. Dime, Lisa, y mientras Samuel soluciona. ¿Y será que yo puedo poner, por ejemplo, por ejemplo, de la costa, yo puedo tener cuántas étnicos, así, cuántas etnias tiene, así, por ejemplo, si cuántos puedo poner un número? Sí, claro, usted dice, bueno, en la Amazonía hay, por ejemplo, 80 grupos étnicos. Por ejemplo, es un ejemplo. Bueno, esos 80 grupos étnicos son estos. Pero generalmente, esos grupos étnicos, como están en la costa, se asemejan en muchas cosas. En su vestimenta, en su cultura, en su comida. Ahí la gran mayoría hablan el mismo idioma. ¿Sí? Eso es lo que O van a sea, hacer. en toda la costa se habla el castellano. Dime, Paul. Paul, te oigo. Profe, profesor, disculpe, ¿qué grupo me toca a mí? Amazonía, hijo. Usted es el último grupo. Gracias. Tranquilo, hijo. Dime, Samuel. ¿Me puede repetir qué cosas tenemos que poner en la tarea? Los grupos étnicos, hijo, las características de los grupos étnicos. Lo más básico, lo más esencial. Su vestimenta, su habla, su comida, su cultura, eso es todo. Solo cosas sencillas. Cosas sencillas, claro, es que ¿para qué se va a complicar la vida? Lo único que usted necesita es saber Lo principal. lo principal, cuáles son los grupos étnicos, cómo se visten, qué idioma hablan, cuál es su comida, su cultura, si tienen algún baile típico, si tienen algo, pero es sencillo, Que sea fundamental. Exactamente, lo fundamental. El que haga 100 páginas y el que haga 40 páginas, eso dependerá de ustedes. Solamente lo básico, solamente lo básico. Por ejemplo, por darle un ejemplo, en la costa puede ser que hayan 10, puede ser que haya 5, puede ser que haya 3, puede ser que haya 2. Pero eso es súper sencillo. Tampoco crean que hay mucho. Y el trabajo se lo subdividí para que no escribieran todo, no tuvieran tanto trabajo. ¿De acuerdo? Profe, la mala. ¿Cuándo me lo van a enviar esto? ¿Cuándo me lo van a enviar? El día viernes me lo deben subir. Tienen todos estos días para hacerlo. Tienen martes, miércoles, jueves y viernes. Van investigando y van haciendo. Van investigando, van haciendo. Poquito a poco. Después que usted lo tenga listo, el día viernes lo sube a la plataforma y yo se lo evalúo.
pero tiene varios días, para hacerlo. Profe, yo lo voy a hacer ahorita. Si usted lo hace ahorita y ya lo tiene listo, perfecto, no hay ningún problema. Pero tienen varios días para ir haciéndolo. Profe, pero no se me tanta tarea en estos días. Le hacen sus dibujitos, le hacen sus cositas, bien bonito, ¿de acuerdo? Yo solo lo voy a hacer escrito. Muy bien. Pero con buena letra y... Claro, obvio. Dime, Abby. Pero, profe, si lo terminamos No te antes, se lo escucho. podemos enviar. Profe, ahí. No te escucho nada. Profe. Nada. Voy a Catherine, revisar. habla tú a ver. Profe, ¿sí me escucha? Tampoco te escucho. Profe, ¿me escucha? A ti sí, Ariel. Ha de ser que los Y a mí sí, profe. También te escucho. Profe, ahí me escucha. Ahora sí te escucho. Ya, entonces si lo acabamos antes el trabajo, podemos enviárselo antes. No, es que yo voy a poner la tarea para que me la suban el viernes. Ah, Dime, Pierre. Entonces solamente vamos a poner cuántos grupos y cultura, idioma y vestimenta y todo eso. Sí, exacto. Con dibujos. Dime, Ok. Catherine. Profe, ahí sí ya me escucha. Sí. Hable que se va a caer la conexión. Profe, hay que poner todos los grupos étnicos Sí. o... Todos los grupos étnicos, sí, todos los grupos étnicos. ¿y son obligatorios los dibujos? Es obligatorio los dibujos. Profe, o sea que solo ponemos cuáles son todos los grupos étnicos.